Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal Visión RDN, activen la campanita. Señores, hoy tenemos una invitada muy especial ya de la casa, una profesional muy edificada en la parte del derecho, la cual hemos convocado para tocar algunos temas cotidianos, y es la ex jueza Awilda Reyes. ¿Cómo está, Awilda? Hola, Ariel, buenas tardes. Feliz de estar aquí contigo y compartiendo con tu público, aquí hablando temas de interés nacional e internacional. Sí. Awilda, siempre uno deja lo frío para lo último, lo frío para el empiezo y lo caliente para el final, pero vamos a empezar con una papita media caliente, se puede decir, por el tema, y es el tema del caso Medusa. Desde tu punto de vista jurídico, ¿cómo tú has visto el proceso? Mira, el caso Medusa, como se ha llamado popularmente, sí, y que ha concluido con una investigación que ha presentado un requerimiento conclusivo, que es una acusación, que eso es lo que se ha hecho público y que anda en manos de todo el mundo. Es un proceso que, por las implicaciones de las personas que están siendo involucradas, la duplicidad o la complicidad que existe entre personas, tanto funcionarios públicos como personas de la sociedad civil, y todos los tipos penales, todos los hechos de naturaleza penal que se dice a decir de la investigación del Ministerio Público que están involucrados, se ha llamado un caso que marca un antes y un después en lo que es la persecución de lo que es la corrupción administrativa y la corrupción también a lo que es a nivel privada. Por lo tanto, es un caso cuya investigación ha dado muchos titulares. La defensa de uno de los principales imputados de este caso también ha dado mucha información que ha ido de boca en boca, y se ha manifestado un interés definitivamente directo del Ministerio Público de marcar un antes y un después en lo que es la persecución del Ministerio Público en dichos actos. Entonces yo quiero preguntar algo, porque este caso es muy complejo, se ha visto un alto volumen de pruebas, se ha visto muchas personas que van a ser llamadas a testigos, y ¿hay un lugar físico donde se pueda realizar eso? Porque Demasiado. eso es amplio. Demasiado. Todavía no tenemos un espacio físico, por lo menos en Ciudad Nueva, donde pudiéramos decir que existe el espacio físico para celebrar este tipo de audiencia con la cantidad de imputados y de abogados, Ariel, porque ya los testigos irían ya de manera organizada ante el tribunal de juicio. En la etapa preliminar que se presentan las pruebas, aún así estamos hablando de unas 40 y tantas personas involucradas, imputadas, algunas empresas también, razones sociales, cuyos representantes tendrán que presentarse a la justicia, más sus abogados, sus representantes, es decir, que estamos hablando de más de 150 personas alrededor, más o menos, aproximadamente. Por lo tanto, tendría que el Poder Judicial habilitar un espacio donde se pueda celebrar una audiencia con esta cantidad de gente, y el juez que vaya a conocer el caso tiene que saber que la policía de la audiencia tiene que mantenerla ante un caso con tanto público. Sí, tú sabes que ese caso toca directamente al Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, y toca a algunos cercanos. Se habló en un momento, Awilda, de que el jefe de gabinete, apellido Cano, él supuestamente abrieron una conversación en Speaker y habló todo. De esto ser cierto y de concretizarse todo, ¿de qué pena estaríamos hablando más o menos? Tú que tienes la experiencia de juez en un caso que ha sido uno de los más grandes de corrupción según lo que uno ve. Así es, y según lo que el mismo Ministerio Público establece, que es quien tiene esos datos de cuántas persecuciones ha hecho en este sentido. Mira, en la acusación se están manejando muchos tipos penales, y como hay tantos imputados, habría que ver cuál es la imputación que se le está haciendo a cada uno de manera individual.
En el caso específico del señor apellido Cano, que se encuentra en España, he escuchado, según lo que la información que se ha manejado, es una persona que ha dado información al Ministerio Público, es decir, que ha colaborado, y se habla de que tiene o tendría con el Ministerio Público un acuerdo tipo delación premiada, que dicho sea de paso, nosotros no tenemos esa figura en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros lo que tenemos, lo más cercano a eso, es el criterio de oportunidad. Sí. Y en los casos complejos de criminalidad organizada, como es el caso, el artículo 370 establece que a través de esa figura del criterio de oportunidad, el Ministerio Público puede prescindir de perseguir uno o todos los tipos penales en contra de una persona si la información que éste brinda es útil para desarticular la organización, para perseguir a una persona que haya cometido hechos más graves que esa persona o que evite que se siga cometiendo ese delito. Es decir, que habría que ver la participación del señor Cano, la imputación que llevaría y si realmente podría aplicar, según las condiciones que establece la norma, un criterio de oportunidad en ese caso. Porque el artículo 34 de la normativa procesal penal dice que para que el Ministerio Público pueda aplicar esta figura, debe de tratarse de un hecho que no esté gravemente comprometido el interés público. E incluso define que debe entenderse que el interés público esté gravemente afectado en 3 casos. Uno de ellos es que la persona imputada sea un funcionario público o haya actuado en ocasión de su función pública. Sí. Que hasta donde tenemos entendido, esa persona estaba dentro de lo que era una función pública. La imputación que se le haga o que se le vaya a dejar de imputar no puede ser mayor de 3 años. Es decir, que si vemos el catálogo de delitos que establece la acusación, si tomaríamos cualquiera de ellos, pues entonces todos superarían los 3 años de prisión, salvo el soborno, el tráfico de influencia y algunos tipos penales menores, pero la mayoría van desde los 3 años mínimo. Y el artículo de 34 del criterio de oportunidad establece que la pena máxima para otorgar el criterio de oportunidad son 3 años. 3 años. 3 años. En este caso sería a Cano. Es decir, que es como un balance que el Ministerio Público hace y dice, bueno, si para yo desarticular esa estructura criminal tengo que sacrificar, perseguirte a ti para que se te imponga, por ejemplo, 20 años, mejor te voy a imputar por un delito que no supere los 3 años y me das información para yo entonces poder desarticular, porque dejándote de perseguir a ti, entonces desarmo esta estructura criminal. Entonces de eso se trata el criterio de oportunidad y creo que esa ha sido la estrategia que ha tenido el Ministerio Público, por lo menos en este caso, al establecer ese tipo de actuación de confrontar el testigo, en este caso del señor Cano, con otros coimputados. Me preguntó alguien antes de nosotros iniciar que si era el mismo caso Cano que el señor que le decían el cantautor en otro de los casos. Sí, Girón. Entonces, yo le explicaba que no, porque Girón no hizo un acuerdo previo con el Ministerio Público. Aparentemente, Girón lo que hizo fue una confesión libre y espontánea en audiencia. Y esa confesión, ahora que tú tocas... Porque Girón sigue siendo imputado. Sigue siendo imputado. Está imputado. Entonces esa confesión que Girón rompió el silencio, ¿no le va a favorecer en algunos puntos? A él sí, de entrada, ya el tratamiento y las solicitudes que el Ministerio Público ha hecho en contra de él son mucho más benignas que las que inicialmente tenía. Entonces, ya la información que Girón también en ese caso le ha ofrecido el Ministerio Público ha facilitado que el Ministerio Público pueda tener una investigación cuyos resultados sean más eficientes, más eficaces y que las pruebas sean más contundentes. Sin embargo, vamos a poner un asterisco al tema de las pruebas, que oigo mucha gente, no, que son 3.000 y pico de pruebas,
son 400 testigos, según dice el Ministerio Público, porque tenemos la acusación, pero tú sabes que el volumen no nos permite en tan pocos días poder evaluarlo en su totalidad. El tema de las acusaciones y de las pruebas no es un tema de cantidad, sino de la calidad. La calidad de las mismas. De las mismas. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo dice, no, pero están condenados, son pruebas irrefutables, no tienen escapatoria. Señores, nada más estamos viendo una parte que es la acusación. Falta ver cómo la defensa de Jean Alain y de los demás imputados, que dicho sea de paso, son profesionales con mucha experiencia y muy capacitados y muy técnicos, puedan o no contestar ese tipo de prueba y el plano fáctico, en los hechos que contiene la acusación. Que así viéndolos rápidamente te puedo decir, es una acusación, está muy bonita, muy bien elaborada, muy bien estructurada, pero en las 112 páginas más o menos que estuve leyendo, hay problemas de construcción y algunos detalles, como por ejemplo, por mencionar algo, porque tampoco tenemos, ¿verdad?, que decirle a la defensa que puede encontrar, pero todos podemos ver que si tú estás elaborando todo un escenario donde hay diferentes actores, la ley manda, por la formulación precisa de cargos, que tú tienes que especificar cuál es la participación de cada persona. El hecho de que si tú y yo estamos involucrados en algo y tú me dices, dicen que participamos ambos, pero solamente estás imputado tú, pues entonces esa falta de imputación, no obstante establecerse mi participación, puede ser una franja por donde la defensa encuentre debilidad en lo que es la estructuración de ese plano fáctico y al momento de cuadrar entonces las pruebas con esos hechos que en principio, aunque parecen completos, al momento de tú llevar eso al plano normativo, es decir, decirle, bueno, eso es lo que dice la norma, entonces quizás te pueden faltar elementos. Por ejemplo, vamos a hacerlo sencillo. Se habla de asociación de malhechores. Este tipo penal está 2 veces porque cuando se trata de personas no funcionarios públicos, es asociación de malhechores, pero si ya es de funcionarios públicos, pues ya también tiene otra connotación. La coalición. La coalición, exacto. Coalición de funcionarios. Sí. ¿Qué pasa? Que si para nosotros decir que tú y yo nos pusimos de acuerdo en una asociación criminal, la ley dice que tiene que ser un concierto de voluntades. Si fuimos tú y yo, pero que lo hicimos, pero solamente te imputan a ti, al momento de que el juez vaya a aplicar que hay una asociación, no nos van a tener a los dos, solamente te van a tener a ti. Entonces, ¿tú puedes constituir tú solo una asociación? No. No. Entonces, esos son los detallitos que a veces la gente no sabe y por eso a veces las acusaciones parecen tan robustas, parecen tan completas, tan irrefutables, y se dan por ciertas y por verdades lo que se establece ahí, hasta el momento que viene la defensa y las enfrenta y dice, pero espérate, nosotros tenemos que ver cómo eso se encuadra dentro de del marco de lo legal. Entonces, en ese sentido tenemos que esperar que se desarrolle la etapa preliminar, dejar de decir que están siendo condenados, que ya son culpables, porque ciertamente todavía ellos deben considerarse y tratarse como inocentes todos hasta que se demuestre lo contrario, y por más robusta y completa que parezca la acusación, no es infalible y tiene una defensa bastante experimentada en esos temas. Entonces yo te hago la pregunta ahora hipotética, una hipótesis, ahora voy a hacer un hipotético caso. De ser así como el Ministerio Público dice, un ejemplo, de plantearlo y establece que es así, ¿qué pena determinarían según lo que tú ves con el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, si se establece que es así? Sí, mira, te decía... ¿Por cuánto vale la pena un ejemplo del ex procurador? Ya vimos lo de Cano en cuanto al criterio de oportunidad, que es la figura que existe, que no es la delación premiada.
Me gustaría saber esa parte. Así es. Mira, Jean Alain Rodríguez, por lo que he visto, de las imputaciones que tiene, que son muchas, como no tenemos cúmulos de pena, las que mayor sanción lleva es la de lavado de activos y la asociación de malhechores, que pueden llegar hasta los 20 años. Es decir, que él enfrentaría, sí, hasta los 20 años. Es decir, que el juez tendría un margen para determinar... De pena mínima y máxima. A máxima. Si se retiene responsabilidad penal, por ejemplo, por el lavado de activos, que va de 3 a 20 años, entonces podría enfrentar entonces una pena que el juez podría en ese lapso poner la que él considere proporcional a los hechos que se le comprueben. Hay algo también que te quiero preguntar, como tú eres experta en la materia, Wilda. Si se lleva un caso de esa naturaleza, pero se llevan diferentes pruebas, diferentes acusaciones, sería más difícil tratarlo. Un ejemplo, es más fácil tú someterle un ejemplo por lavado de activos y solidificar algo en base a lavado de activos. No, porque eso es indiferente. Lo que diferencia lo más fácil o lo más difícil es la forma en que se estructure y el elenco probatorio que acompañe esos hechos. Aquí nosotros no estamos acostumbrados a que sean las pruebas las que condenen o absuelvan a las personas. Si el Ministerio Público en su investigación puede recabar pruebas plenas, completas y suficientes para demostrar los hechos que cometió ese ciudadano, entonces es indiferente que sea una, que sea con 2, que sea por 5 imputaciones, siempre y cuando pueda demostrarla. Ahora bien, en las imputaciones complejas hay que delinear muy bien la estructura y la forma en que se realizan los hechos en modo, tiempo y espacio. A veces las estructuras complejas, por su propia naturaleza y complejidad, valga la redundancia, hace o complica un poco la estructura completa de los hechos. Entonces, eso explica también, quizás, que el Ministerio Público haya tenido que delimitar también la cantidad de personas que ha imputado y la cantidad de hechos que ha podido investigar hasta el momento, porque quizás si continúa expandiendo su radio de acción, pues entonces la complejidad no le permita juntar los puntos o las pruebas lo suficientes como para demostrarla. De hecho, el mismo Wilson Camacho estableció que en principio la investigación no se imaginaba que iba a tener la dimensión que ha tomado, sino que la misma investigación fue determinando que eran mucho más los hechos y las pruebas que ellos en principio habían previsto. Entonces, eso explica, a mi modo de ver, por qué ellos quizás, aunque establecen algunos actores dentro de esos hechos que establecen en la acusación, aún no están involucrados. Entre ellos se nombran familiares y esposas de algunos de los involucrados que no lo vemos que figuran como imputados. Sí, es bueno que tú aclares algo y te saludo por la brillante que tú tienes siempre, porque aquí en los medios siempre titulan cosas que están muy distantes. Sí. Una delación premiada, yo he dicho en muchos comentarios que esa figura no existe en el Código Penal. Lo que existe es el criterio de oportunidad. Así es. Como tú señalas, que es el caso de Cano. También he criticado el autor intelectual, el autor material, eso no existe en el código, es autor y coautor. Así es. Que esa palabrita siempre de autor material y autor intelectual siempre lo utiliza la policía y la... Claro, además son figuras que nosotros hemos importado de otros ordenamientos y de otras culturas y de otras investigaciones en otros países que, como Brasil, por ejemplo. El caso de Brecht, un ejemplo, ahí está. Lavallato, entre otros, que han sido organizaciones complejas de criminalidad organizada y que esa figura ha facilitado lo que es el desmonte de estas estructuras. Por eso el Ministerio Público, dando un tratamiento similar a lo que es la delación premiada, entonces lo ajusta nuestra normativa a lo criterio que de es oportunidad. El criterio que es lo más cercano, que nosotros tenemos. Sí, porque por ejemplo, como tú mencionas, en el caso Lavallato, un ejemplo cuando llaman a Marcelo Odebrecht
que delata más de 50 empresarios, políticos, personas influyentes, ahí él hizo una delación premiada para buscar una reducción de una pena, muy significativa. Exactamente, y nosotros como tal no tenemos esa reducción de pena que pueda hacerse y que pueda someterse al juez finalmente. Ahora bien, sí tenemos otras figuras como el criterio de oportunidad, pero también nosotros tenemos lo que es los acuerdos plenos y los acuerdos parciales por un procedimiento abreviado en los casos en que los imputados acepten su responsabilidad penal y conversen con el Ministerio Público y se pongan de acuerdo en cuanto a la sanción que se le imponga, siempre y cuando esto se ajuste a lo que establece la norma. Al igual que el criterio de oportunidad, hay también condiciones para que las personas sean favorecidas o sean sometidas a este tipo de procedimiento. Que yo nunca le digo que eso, nadie gana con eso porque es un proceso penal de todos modos. Hay gente que subestima el tiempo en prisión y dice, pero la mamá lo mandaron 1 mes, 3 meses, 1 año. Para estar preso un día, hay que saberlo para entonces usted saber si equivale un día a 1 año de prisión o no, si es proporcional a lo que la persona ha cometido o no. Sí, ya siempre el tiempo no condena la entrevista, pero yo prometo también un conversatorio contigo, porque incluso voy a invitar a algunos juristas contigo, voy a hacer un panel para tocar la ley de extinción de dominio, pero ya una preguntita final y que sea bien resumida de tu parte. Se habla de la ley de extinción de dominio en República Dominicana. Todo esto que es una pelota literalmente caliente. Y que hemos hablado en otra ocasión. Hemos hablado antes de lo... Entonces, ¿tú puedes señalar algún vicio de inconstitucionalidad que tenga esa ley? Y si lo tiene, entonces, en un recurso de apelación se cae en el Tribunal Constitucional. Uno solo. Ella es inconstitucional, ella antes de nacer es inconstitucional, su concepción es inconstitucional. Lo que se plantea, el procedimiento que se plantea es inconstitucional. De hecho, ahora se está hablando de que es una ley ordinaria, cuando la misma Constitución establece que debe tratarse de una ley orgánica. Y yo me preguntaba, pero Dios mío, pero ya no le cabía más una inconstitucionalidad, ¿por qué lo van a hacer aún peor? La ley de extinción de dominio se trata de afectar la propiedad de un ciudadano. El derecho de propiedad está constitucionalmente protegido, es un derecho constitucional, por lo tanto tiene que ser una ley orgánica. Si vamos a hablar de que se van a perseguir los bienes producto de un ilícito, entonces, ¿cómo tú vas a determinar que ese es un producto ilícito si el ilícito no se ha aprobado? Entonces, hay un juez natural, hay una naturaleza o unas funciones del Ministerio Público que son la persecución pública, penal pública. Entonces eso sería una persecución penal civil pública. Entonces la naturaleza de todo lo que es la instancia penal debería entonces sufrir una modificación para poder entonces hacer un tribunal que conozca de esto, Ministerio Público, un tribunal especial para ese tipo de infracción. Y a mi modo de ver, siempre he dicho, nosotros necesitamos perseguir y recuperar lo sustraído del erario público, pero tenemos en nuestro ordenamiento herramientas para hacerlo, que si nosotros buscamos los mecanismos que quiere el Ministerio Público, no es que pueda tenerlo, porque de hecho, en los casos de ahora, todos los bienes de las personas procesadas por corrupción están incautados, están en manos del Ministerio Público. Entonces, no es la recuperación el problema. El kit es yo disponer antes de que el juicio penal determine o no, o independientemente de que sea culpable o inocente. Pero no puedes pasar al erario público, nos puede ser devuelto un bien cuyo origen no se ha probado que es ilícito. Entonces ahí es que yo no estoy de acuerdo con esa parte de la ley, sí de que se persiga, sí de que se incauten, sí de que se devuelva al Estado, pero con los mecanismos que nosotros tenemos. La ley, por ejemplo, de lavado de activos tiene mecanismos para que todo lo que sea obtenido mediante el lavado de activos regrese al Estado. Incluso con las instituciones y la proporción en la que tienen
que entregarse o dividirse estos bienes. De igual manera pueden hacerse con otras persecuciones. Puede hacerse a través de la modificación del Código Penal y establecer el enriquecimiento ilícito, que esa figura jurídica sí permitiría que usted pudiera determinar como Ministerio Público que usted de manera injustificada se ha enriquecido. Y una vez probado eso, entonces usted puede apropiarse de los bienes de esa persona, pero ya después de un proceso con todas las garantías y derechos que establece la Constitución, porque esta ley de extinción de dominio ni siquiera el derecho a la defensa le da al ciudadano, dando incluso la posibilidad de que pueda ser juzgado sus bienes sin que éste se defienda. O sea, una cosa que para lo que nosotros hemos conseguido, hemos conquistado a nivel de derechos humanos y derechos fundamentales, es un retroceso. Entonces, según lo que tú ves, según lo que usted dice, que explica claramente, y también lo que uno puede ver, es que eso va a morir en el Tribunal Constitucional. Si sale del Congreso. Si sale del Congreso. Y ya para pasar una ley así, si por la vía ordinaria no se puede hacer, sería por la vía orgánica, entonces tendría que convocar la 3/4 parte del Congreso y hacer una reforma constitucional e incluirla en una reforma constitucional. Entonces eso no hay manera. Es correcto, no hay manera. Eso va a morir. Nació muerto. Nati muerto. Abuela, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Claro. Vamos a una pausa con nuestro siguiente invitado. Quédese en línea.